Bueno, ahora vamos a realizar la explicación del código en MATLAB para la modulación y demodulación ASK, FSK y PSK. Bueno, primero tenemos que realizar nuestro mensaje, o sea, los valores que queremos transmitir. Estos valores se generan mediante la función radiant. Esta función necesita un rango de valores, el número de filas y la cantidad de valores aleatorios que va a generar. En este caso son 10, una fila y m, que es el rango de 2, de 0 y 1, valores discretos, 0 y 1 digitales. Después necesitamos un cuadro de texto que nos muestre estos valores que se han generado. Entonces invocamos la función msgbox y, realizamos su transpuesta mediante este num to str f transpuesta. Mediante este apóstrofe significa que la matriz va a ser transpuesta. Después acá nos indica fd, que es la frecuencia de muestreo de la señal moduladora, fc, la frecuencia de la portadora, y fs, que es la frecuencia de la función que vamos a ver más abajo. Abajo vemos la modulación ASK, que utiliza el comando de mod, que se encarga de modular ASK. Entonces vemos que esta modulación está en función del tiempo y necesitamos esta nomenclatura para ejecutar la función. Nos pide la función en sí de los valores, o sea, los valores generados, la frecuencia de la portadora, la frecuencia de muestreo de valores y la frecuencia de muestreo de esta misma función, que es 100, y el tipo de modulación ASK. Después ubicamos esta gráfica que vamos a crear. Seguidamente creamos la gráfica, la cual va a estar en función del tiempo. Seguidamente establecemos el rango de valores de la gráfica de 0 a 10 en X y de menos 1.5 a 1.5 en Y. Después insertamos un texto debajo del eje Y que va a llevar el título de señal modulada SK. Ahora, para generar nuestros datos vamos a ejecutar una función for, la cual ejecuta una sentencia de valores con la variable i, que dice que es igual a 1 de 1 2.n. Esto significa que va a ir variando los valores de 1 hasta n, que n sería 10. Ahora, dentro de esta función hay otra función que es una función anidada, otra función for, j, la cual va a variar valores de 1 hasta 100. Bueno, al tratarse de un bucle anidado, por cada iteración en i va a generarse 10 iteraciones. No, más rápido va a ser las iteraciones en j que en las iteraciones por cada iteración en i. O sea, va a realizar una variación de 1 a 100 por cada iteración de i. Seguidamente de esto, ubicamos la gráfica, ploteamos la gráfica en función del tiempo, y esta es la ecuación, la función que genera la señal a partir de con los valores de i y j, las variables. Después aplicamos un rango de la gráfica, establecemos un rango de la gráfica en x y en y, y insertamos un texto en el eje x, señal de mensaje. Ahora, para la demodulación ASK, acá ponemos un nombre, no importa el nombre, solo ponemos de ASK para demodular. Lo que importa es sacar la función de demod, la cual nos pide la función que queremos modular, o sea, la señal modulada, la frecuencia de la portadora, la frecuencia de la señal de valores aleatorios de la matriz de arriba de la función radian y la frecuencia de muestreo.
y el tipo de demodulación que queremos realizar. Esto nos va a botar un cuadro de texto mediante el comando msgbox, la cual nos va a dar los datos demodulados. Y ejecutamos esta función para que nos dé los datos demodulados, la generación de señal de datos, la cual ejecuta, como vimos antes, la función for, y tiene un anidado, otro anidado en for, que está bajo esta función de ask, en función de i y j. Ubicamos la gráfica, creamos la gráfica, establecemos el rango de la gráfica que vamos a crear e insertamos el texto debajo del eje X. Acá vemos. Seguidamente nos va a quedar de esta forma. Acá vemos la señal moduladora, o sea, el mensaje, la señal de mensaje. Acá es la señal ya modulada ASK y esta es la señal demodulada. Como vemos en la función, en la modulación ASK, modulación digital ASK, vemos que al producirse un cambio de estado de 0 a 1 en la señal de mensaje, se produce una variación en la amplitud, y al cambiar de estado de 1 a 0 sigue con la misma amplitud de la portadora, pero al cambiar de estado de 0 a 1 la amplitud baja, y eso sería la función, la demodulación ASK. Ahora, para establecer otro tipo de modulación, vamos al código y solo tenemos que modificar el tipo de modulación en la función demod. En este caso, si queremos FSK, acá cambiamos a FSK. Si queremos PSK, cambiamos a PSK. De igual forma, cambiamos en el tipo de demodulación, porque si no, no habría coherencia, no se podría realizar la demodulación, porque uno estaría en ASK y el otro PSK y habría un error, no nos botaría la gráfica. Como vemos, acá ya realizamos la modulación FSK. Al haber un cambio de estado en el flanco de subida de la señal de mensaje o señal moduladora, se produce un cambio en la frecuencia de la señal modulada FSK. Acá varía de 0 a 1 y su frecuencia aumenta, pero en cambio cuando está en estado 0, digital 0, la función baja la frecuencia. Acá pasa a 1, mientras está la señal modulada en un estado 1, la señal modulada FSK aumenta su frecuencia. Acá tenemos que aumenta la frecuencia cuando cambia esto, y su correspondiente demodulación acá. Ahora, para la señal PSK también, como vemos, ya hemos realizado el editado del código anterior, y nos queda esta gráfica. Al producirse un cambio en el estado de la señal moduladora de 1 a 0, se produce un desfase, produciendo que la señal se invierta y queda entonces así la señal modulada. Al mismo tiempo, al ejecutarse un flanco de subida o cambio de estado en la señal moduladora, acá vemos que se ha producido un desfase, que se invierte la señal. El desfase es de 180 grados en la señal portadora. Y acá vemos la señal demodulada de la propia PSK. Y bueno, hasta ahí la explicación. Gracias.